La terapia somática es más conocida como Somatic Experiencing o SE. Es un enfoque terapéutico desarrollado a lo largo de varias décadas, pero en 2015 ya lo tiene completamente empaquetado, listo y consolidado y hace una publicación clave. Ahí eh, publica y difundió mucho material práctico, especialmente Trauma and Memory, Brain and Body in Search for the Living Past en el 2015. Y aquí explica cómo la memoria traumática no es solamente narrativa, o sea, una locución verbal que tú puedas tener una narrativa consciente, sino también es implícita, es sensorial, es emocional y es corporal. Es decir, que tenemos que trabajar, digamos, tanto la parte, hacer visible al consciente y hacer un trabajo en el consciente de integración, pero también tenemos que trabajar en el cuerpo. Por eso el cuerpo es el portal hacia la resolución del trauma. Y también hacia, según hemos visto con el Kundalini, es hacia la supraconsciencia. Entonces propone que trabajando somáticamente podemos transformar estas memorias atrapadas sin necesidad de volver a recordar todos los detalles de cada sesión de terapia, como en la terapia hablada, lo cual es muy atractivo para los pacientes porque indudablemente no tienes que volver a, "Ay, otra vez me tengo que meter en esa historia, que cada sesión de terapia es muy pesado". Entonces eso a la gente le gusta mucho porque vas a reprocesar, pero sin recordar en ese instante, ¿vale? Bueno, ya hay otros libros que ya han publicado en el 1997, Walking the Tiger, y en el 2010, In an Spoken Voice, o sea, en una voz no hablada, ¿no? Es como lo no dicho. Y que fue muy influyente porque ahí integra neurociencia y clínica y ya ves un poco ahí el entretejido. Yo creo que si te lees la Trauma and Memory, Memoria y Trauma del 2015, es cuando ya tienes una visión más integral de todo y más redonda, ¿no? Luego ya, bueno, pues si quieres, siempre cuando te lees estos libros del principio, pues queda un poco la sensación de principiante, ¿no? A mí me pasa con mi libro que yo escribí en el 2007, yo ahora lo miro y digo, uff, cómo ha evolucionado la cosa. Eso era una base muy base, ¿no? Bueno, los principios básicos de la somatic experiencing son tres. El trauma no está en el hecho en sí, sino en cómo queda atrapada esa energía en el cuerpo, ¿vale? Esa energía es un conflicto que no le sabes dar solución, entonces eso se queda archivado físicamente en alguna parte de tu cuerpo. Entonces, para Levin, lo que enferma no es tanto el evento en sí, el hecho en sí, sino la incapacidad de completar del organismo, de completarlo y descargar la activación fisiológica. Digamos, él se enfoca mucho en la parte fisiológica, ¿vale? Pero el cuerpo, él entiende que es el cuerpo como puerta de entrada, que en lugar de centrarse en narrar la historia traumática, se trabaja con sensaciones corporales, o sea, somáticas, tensión, calor, frío, temblor, expansión, etcétera. Y él se basa también en que, bueno, el instinto animal de descarga, somos seres orgánicos, seres naturales, seres animales. Nuestra biología está configurada en cierta manera como lo que somos, animales. Entonces, Levin, observando a animales, decía, bueno, los animales salvajes están todo el día persiguiendo y siendo perseguidos, o sea, o comes o eres comido y no se traumatizan. ¿Qué está pasando aquí? Entonces se dio cuenta que los animales, después de un episodio de amenaza o de estrés muy grave, siempre tiemblan, se sacuden y descargan energía acumulada, volviendo al equilibrio. Pues es un poco lo que hacemos en danza, que cuando estás bailando y ves que no registras, que no te enteras, que como que tienes la red neuronal saturada, te sacudes así muchísimo y automáticamente se resetea el sistema, ¿vale? Pues eso lo hago yo en danza pues toda la vida, lo hemos sabido, lo sabemos los bailarines. Entonces, los humanos, ¿qué ocurre? Las personas, no, las personas, no los animales, solemos reprimir esta descarga. Entonces, por condicionamientos sociales, porque no te vas a poder hacer ahí a muerte como araña electrocutada en mitad de lo que sea. Bueno, pues nada, o por miedo, porque de repente, digamos, el trauma te tiene paralizada, te tiene congelada. Entonces, a veces quedas paralizado entre esa respuesta de lucha o evitación y te congelas, ¿vale? En resultado, tenemos cinco objetivos principales, que es
liberar esa energía atrapada en el sistema nervioso tras experiencias que nos han abrumado, que nos han sobrepasado, restaurar la capacidad natural de autorregulación, pasar de la hiperactivación a una calma pero sin quedarse bloqueado, o de un bloqueo a, o sea, o bien si tienes sobreexcitación demasiado hipoexcitación, demasiado baja, llegar a un punto intermedio, ¿vale? Y reconectar a la persona con su cuerpo y sus sensaciones sin retraumatizarla, sin volver otra vez a dialogar y a repensar todo esto. Cuarto objetivo, integrar la experiencia de trauma en la biografía de una forma no invasiva y sin revivirla de golpe. Y cinco, promover la resiliencia. La sensación tienes que trasladar al individuo desde esa sensación de vulnerabilidad y de desprotección y de trauma a la resiliencia. Es decir, bueno, con esto, ¿qué sentido, cómo lo interpreto, qué sentido lo voy a dar? Pero es que a mí me gusta mucho la Somatic Experience porque te permite una sarta de material, de trabajo somático para poder desalojar toda esta energía sobrante en el individuo, ¿vale? Pero no tiene, no se enfoca más en la descarga física, pero no tiene el cuerpo de psicología, ¿vale? Entonces, a mí me sirve porque yo ya tengo el cuerpo de psicología montado, porque ya trabajo yo con las psicologías del alma, con los arquetipos de Jung, con el proceso de individuación de Jung como base de psicología, con todo lo que la psicología cognitiva también me da, la psicología de la Gestalt, etcétera. Me da todo este cuerpo, lo integro y me faltaba la parte somática, trabajo somática que me gusta mucho como trabaja Levin, ¿vale? Y bueno, los beneficios que te da, pues es que trabaja muy bien con reduciendo los síntomas del estrés postraumático, los flashbacks, la hipervigilancia, la disociación, cosa que se integra, se archiva y ya no está en el presente, tu cuerpo queda liberado y ya no vuelve al pasado sistemáticamente con esos flashbacks. Mejora la regulación emocional, por tanto, y la tolerancia a estados intensos y bajan mucho los dolores crónicos y las tensiones musculares asociadas al trauma. También incrementa mucho la sensación de presencia. Es más fácil estar en estado de presencia y de conectarte con uno mismo. Me apetece habitar el cuerpo que tengo porque ya no está en dolor, en tensión, ya no está en una situación negativa. Y esto me permite tener mayor capacidad de relacionarme con la gente, de establecer relaciones en intimidad y confiar en los demás también. Entonces, esto me ha ayudado también a recuperar la energía vital bloqueada en las respuestas incompletas de lucha-huida. ¿Para qué tipo de personas es? Pues generalmente es especialmente valioso para que sienten, para aquellas personas que sienten que, bueno, yo ya he entendido mi proceso, cuál es mi problema, he hecho todos los análisis, pero mi cuerpo sigue atrapado en el trauma. Sigo teniendo sensaciones corporales de ansiedad, etcétera. Personas que tienen un trauma único, pues un accidente, una operación, una pérdida, es decir, que acabo de sufrir una adversidad que ha sido traumática. Personas que tienen con trauma del desarrollo, ya te digo, pues gente que trabaja con una infancia difícil o ha sufrido negligencias o abusos o tienes una de las cinco heridas del desarrollo, pero digamos que le impide realmente vivir una vida normal, ya no te digo súper plena, pero normal. Para aquellas personas está especialmente indicado que sufren estrés crónico y burnout, por eso es a mí una técnica que me interesa mucho. Y personas con síntomas psicosomáticos, dolor crónico, fibromialgias, migrañas, porque estamos liberando el trauma que está atrapado. Personas con ansiedad, con personas con ataque de pánico, de depresión ligada al trauma. Y en general todo tipo de profesionales de alto rendimiento expuestos a alta presión, médicos, militares, policías, empresarios y luego profesionales de alto rendimiento, tecnólogos. Esto sí que les hace falta. Vamos a hablar un poquito de la base neurocientífica de todo esto, ¿vale? Eh, como él se inspiró en la etología, o sea, en la observación animal, vamos a tener un poquito de vocabulario, y en la neurofisiología, sus fundamentos son cinco cosas. La teoría polivagal de Stephen Porges, que yo ya te he hablado de ella, que explica cómo el nervio vago media entre la calma, la conexión social, la lucha-huida y el congelamiento. Las respuestas incompletas de supervivencia, es decir, cuando un animal en la supervivencia en la naturaleza pues supera un peligro, descarga la energía con temblores y sacudidas y se queda tan pichi. Y los humanos, en cambio, solemos reprimir esta descarga, no hacemos esta fase, entonces la energía queda atrapada, ¿vale?
Se basa también en, tercero, la memoria implícita corporal, es decir, el trauma no solamente se guarda en recuerdos conscientes, sino que también se guarda en el inconsciente y en el sistema nervioso autónomo y en la fisiología. ¿Vale? Se basa también en la neuroplasticidad, es decir, con experiencias repetidas de regulación. Ojo, esto no es una sesión y chimpún. Tenemos que repetir varias sesiones hasta que todo esto se va instaurando como norma en tu cotidianidad. Entonces, con experiencias repetidas de regulación, el sistema nervioso aprende nuevas rutas de respuestas más saludables. O sea, si tú tienes las neuronas que están así enganchadas, súper enganchadísimas, pues lo que vas es soltando estas asociaciones que no son buenas para ti, digamos negativas, y vamos estableciendo otras cada vez más que positivas. Y luego la ventana de tolerancia, muy importante de exige el Somatic Experience amplía la capacidad del sistema nervioso para permanecer en equilibrio entre demasiada hiperactivación y demasiada hipoactivación en un punto intermedio, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito de cómo funciona este método en la práctica terapéutica. Bueno, pues hay mm, 5 cositas que son interesantes. Una es el concepto de pendulación. O sea, a ver, no sé si, bueno, seguía al paciente para oscilar entre estados de trauma o situaciones cercanas al trauma y la calma, ¿vale? Estados de hiperactivación generalmente o de bloqueo, pero en definitiva me está llevando a la respuesta que habitualmente fisiológica tengo cuando estoy recordando y sumergido en esta experiencia de trauma y la situación de calma. Nunca entro de golpe en el trauma, me acerco. ¿Vale? Me acerco lo suficiente para que esa sesión sea cómoda, ¿vale? Entonces aquí, para evitar la retraumatización. Pero aquí entra el concepto de titración. El titración viene de la bioquímica y son esas dosis mm, subatómicas, como yo digo, esas dosis ultra pequeñitas para pasar de un escalón a otro, ¿vale? Tengo que añadir dosis milimétricas para pasar de este estímulo que me resulta muy tolerable, pero el inmediatamente este otro estímulo me resulta un poquito menos tolerable y me tengo que ir acercando hacia el estímulo traumático, y tengo que ir acercándome muy paulatinamente, muy pasito a pasito, ¿vale? Aquí está el éxito. Entonces, los psicólogos que ya tenemos formación en MDR, esto lo tenemos muy claro porque ya nos han enseñado a hacer esta esta dosificación, que es lo más difícil en la somatic experiencing, porque requiere que saber dosificar el contacto con la experiencia sin que la persona se desborde, el flooding llamado, ni quede desconectada en disociación. Entonces, ocurre en MDR algo muy parecido con el pacing de las asociaciones y el control de la estimulación bilateral que estamos trabajando allí. Pero esta dosificación al final es el mismo trabajo que tengo que hacer. Antes de entrar en la sesión, tengo que tener la escalera elaborada con el paciente y eso te lleva y es muy exigente para el terapeuta, pero una vez que la tengo clara la escalera, ya me sumerjo en la sesión y voy aplicándola y voy la misma pendulación que hacemos en MDR. Te expongo y luego te traigo a un estado de bienestar. Ahora estás aquí, estamos aquí. Entonces, esto va permitiendo, como estoy trabajando en MDR, estoy trabajando a través del tapping en reconexión con los dos hemisferios y estoy en un nivel teta, me permite que se establezca esta nueva conexión, ¿vale? Pero esta vez trabaja la Somatic Experience, trabaja con sensaciones corporales, porque lo importante aquí, el foco, está me tengo que concentrar en mis sensaciones corporales, la sensación sentida, aquí y ahora. No vas a relatar nada, nada, no vas a hablar nada, solamente vamos a fijarnos en cómo llevas, conforme avanzan los ejercicios, cómo llevas el cuerpo, ¿vale? ¿Cuáles son tus sensaciones? Entonces, de esta manera me permite completar esta respuesta interrumpida. Esto es como un coitus interruptus, donde libero yo esa energía y permite que el cuerpo termine la acción que quedó bloqueada, por ejemplo, temblar, gritar, correr, empujar,
¿vale? Y permite esta descarga y liberación, ¿no? Entonces, por esto aparecen estos temblores, pues un poco como pasa con la Kundalini, que hay unos ciertos temblores y movimientos, respiraciones profundas, unos suspiros madre, calor, lágrimas agudas suaves, como señales de que la energía liberada, atrapada, se está liberando, ¿vale? Entonces, Peter Levine insiste mucho en que aquí la clave, porque hay una serie de movimientos estandarizados, que eso es fácil de ver cuál es el que toca y cuál es el que corresponde ahora, pero es la titración, o sea, la dosificación, la dosis mínima, ¿vale? Entonces, el Somatic Experience, en síntesis ya, para decirte, para cerrar esto, que basta restaurar la autorregulación autoral del cuerpo frente al trauma apoyándose en la neurociencia del sistema nervioso autónomo y es útil para muchas personas con trauma y estrés crónico, pero requiere un trabajo muy cuidadoso, gradual y acompañado de sesiones de profesionales especializados con una buena formación. Eh, por ejemplo, ¿cómo es una sesión tipo? Pues es muy distinta de una terapia convencional. No se centra en contar la historia del trauma, sino en cómo se manifiesta en el cuerpo presente. Por ejemplo, hace una apertura inicial, pues se comienza creando un entorno seguro y regulado, fundamental para trabajar con el trauma, y luego se establece un vínculo de confianza, ¿no? Bueno, pues un rapport, y se acuerda un ritmo lento, respetuoso, tú sabes que no vamos a forzar nada, ¿vale? Luego empezamos a enfocarnos sobre el cuerpo de una manera muy suave. Una atención se dirige a las sensaciones corporales que notas ahora en tu cuerpo, ¿vale? Solamente vamos a percibir de gradual el estatus, a sacar una foto inicial, ¿vale? Pues tengo calor, tengo tensión, ¿dónde notas la tensión? Tengo algo que me está vibrando, el ojito me está vibrando, noto una presión en el abdomen o me duelen los pies. Y luego, bueno, pues date cuenta que antes, cuando estoy preparando, no solamente estoy preparando la sesión, creando la secuencia de la dosificación, sino también construyendo un espacio seguro, unos recursos interiores para que la persona pueda regularse. Eh, Esto permite unos recursos internos a base de recuerdos de seguridad. Bueno, ¿qué experiencia para ti te es muy agradable? ¿En qué espacio estás? ¿En qué momento te encuentras? Bueno, pues vamos a volver a ese recuerdo cada vez que lo necesitemos. Vamos a reforzar con imágenes positivas, lugares que dan calma, personas favoritas, el juguetito que todavía conserva, adultos que conservan su osito de cuando dormían eran pequeños, etcétera, etcétera. Y esto permite que el sistema nervioso tenga una referencia, un punto de referencia seguro a los que volver cuando la exposición al recuerdo puede ser un poco severa, un poco difícil. Volvemos en en este movimiento de pendulación. Bueno, entonces aquí se va invitando ya poco a poco al cliente o al consultante a acercarse de manera dosificada a estas memorias corporales del trauma. Por ejemplo, imagínate, bueno, pues que entonces es un movimiento de acercarse y retirarse a lo positivo, de retirarse entonces me acerco a lo negativo, pero de una manera que todavía la puedo manejar y automáticamente esto que hace como contagiar de ser neutro a través de este lugar de refugio, digamos, positivando, voy transmutando cada vez esta experiencia. Y luego vamos a por la siguiente, dos, tres exposiciones y me vuelvo para casa, ¿vale? Entonces luego la pendulación, vamos oscilando entre sensaciones agradables de calor, de alivio, de calma o sensaciones neutras a sensaciones desagradables y voy pendulando. Y este vaivén enseña al cuerpo a que moverse entre polos opuestos, pero no, me puedo mover entre polos opuestos, pero no quedo atrapado, ¿vale? Puedo manejarlo, ¿vale? Luego también aparecen las descarguitas. A medida que el sistema nervioso va reprocesando, aparecen descarguitas espontáneas, temblores, lágrimas, llantos, suspiros, bostezos, escalofríos, sensaciones como olas de calor. Y estas son señales de que el cuerpo está liberando energía atrapada durante la experiencia traumática, ¿vale? Y luego al final, pues de la sesión
pues volvemos otra vez a hacer un momento de integración. Se invita a que la persona, bueno, ¿cómo está tu cuerpo ahora? ¿Qué sensación nueva ha aparecido? Y se refuerza la experiencia de ahora tienes pues más espacio interno, tienes más calma, tienes más vitalidad, buena sesión, buen trabajo, y la sesión se encierra con una sensación de completitud y de arraigo. Bueno, y en resumen, ya para decirte que es una sesión, es lenta, es suave, es no invasiva, está centrada en el aquí y en la ahora. Estamos en estado de presencia y aprendemos a estar en estado de presencia porque te va gustando cada vez más habitar el cuerpo que habitas. Y está diseñada para que el cuerpo, el sistema nervioso complete respuestas defensivas que quedaron bloqueadas, la huida, la lucha, el congelamiento, ¿vale? Y más que hablar del trauma, lo que hacemos es sentir el cuerpo en seguridad y dejar que se regule naturalmente. Yo, si quieres una bibliografía, te recomiendo comenzar con los libros de Despertando al Tigre, dos puntos Anal del Trauma, del 97. Aquí es un libro de introducción, accesible, fácil, y le viene a explorar cómo el cuerpo procesa el trauma y ofrece ejercicios prácticos para ayudar a liberar esa energía atrapada. Es ideal para que buscan, si quieres, los fundamentos, esto es ideal. En Sanar al Cuerpo, al Trauma, un programa pionero para restaurar la sabiduría de tu cuerpo en el 2008. Aquí profundiza un poco en el tema de la curación del trauma y te da un enfoque estructurado y accesible. Eso es especialmente útil para terapeutas que desean integrar la SE en su trabajo práctico y tienen herramientas prácticas para trabajar con clientes. Y luego en el 2010, en una voz no hablada, cómo el cuerpo libera el trauma y restaura la bondad, es un libro más técnico y más detallado, explorando la neurobiología del trauma y cómo la Somatic Experience aborda la memoria traumática. Es adecuado para profesionales que buscan una comprensión profunda de los mecanismos subyacentes al trauma y cómo facilita la curación. Y esto es todo lo que tengo que decirte al respecto. O sea que a la hora de elegir técnica, yo creo que ya tienes aquí tres opciones de trabajo somático: occidental y dos occidentales y uno un poco más oriental, vamos a decirlo así, y más que trabaja un poco más, intenta ir a la supraconciencia. Mm, y bueno, y con estos, bueno, pues tú ya tienes base para elegir la que creas más adecuada y más interesante. Yo con la que trabajo, estoy más cerca de trabajar siempre, lógicamente, es con la de Peter Levine, porque ya el cuerpo psicológico lo tengo yo ya organizado por otra manera, porque al final me he creado un sistema que integra el trabajo con el cuerpo, la parte, digamos, de análisis y bueno, pues un poco lo vamos integrando todo, ¿no? El trabajo con el cuerpo es, como yo trabajo con estrés crónico, o sea, lo tengo clarísimo. Yo siempre les recomiendo a las personas que vayan haciendo un trabajo en la primera fase de desintoxicación del cortisol. Vamos a hacer un entrenamiento en meditación, vamos a hacer un entrenamiento vamos a reajustar tu estilo de vida con los 5 pilares del bienestar. Y yo les recomiendo de momento, bueno, pues vete instaurando una práctica, la que quieras, de deporte, de yoga, de tai chi, elige lo que más te guste, pero esto ya se instaura en tu vida por muchos años. Y luego cuando no podemos procesar, porque a veces el nivel de estrés es muy, muy, muy alto, ya tenemos que trabajar directamente con terapia somática porque tenemos que desvincular estas memorias somáticas, las tenemos que trabajar. Depende del nivel de estado que venga el consultante, o sea, eso ya depende. Y nada más, con esto creo que te he ofrecido un panorama suficientemente amplio como para que sepas qué es cada cosa y puedas escoger adecuadamente. Seguimos.